Hola a todos, mi nombre es Edgardo y continuamos con nuestro proyecto LastMovie. En el video anterior ya habíamos cargado nuestra página principal en Lazarus con un contenido dinámico mostrando las carátulas. Hoy vamos a crear la base de datos en nuestro servidor. En este caso vamos a usar MariaDB Server. Vamos a la terminal y como administrador sudo apt install MariaDB Server, MariaDB Client. Este MariaDB Client es el que usa Lazarus para conectar con el servidor MariaDB. El PHP MyAdmin, PHP MVString, PHP SecLib. Estas son librerías PHP que nosotros necesitamos para mayor seguridad. Les damos un Enter. Sí, el MVString está mal escrito. Vamos a corregir. Esto es todo seguido. Bien. Y le decimos que se instalen nuestros archivos. Esperamos un segundo a que descargue. Esto siempre depende de la conexión a internet que cada uno tenga. Bien, aquí phpMyAdmin nos dice si creamos las bases de datos para phpMyAdmin. Le decimos que sí, nos pide una clave de administrador, le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos pide que confirmemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, aquí nos pregunta qué servidor vamos a utilizar. En este caso tenemos Apache y Lite HTTPD. Con la flechita nos movemos y con el espacio tildamos el que queremos. Presionamos un tab para ir a aceptar y le damos Enter. Bien, ya tenemos instalado nuestro servidor. Nos faltaría hacer ahora unos ajustes de seguridad en MariaDB y crear nuestro usuario para el phpMyAdmin. Para eso vamos a poner sudo mysql-secure installation. Le damos un Enter y acá nos va a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, la contraseña del password para la base de datos, no la del usuario de Ubuntu, aunque puede ser la misma. Vamos a poner la clave, le decimos si queremos setear, esto lo vamos a dejar por defecto. Si queremos cambiar la clave del root, le decimos que sí. Por las dudas vamos a volver a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, aquí nos pregunta si quiere remover los usuarios anónimos, le decimos que sí para que nadie pueda entrar a menos que tenga la clave. Si queremos deshabilitar el login del root remotamente, obviamente que sí. Si queremos remover las bases de datos de muestra, le decimos que sí. Y si queremos recargar los privilegios, le decimos que sí. Ya tenemos configurada seguramente nuestra base de datos. Lo que nos queda ahora es crear un usuario administrativo. Para eso accedemos sudo MariaDB y estamos dentro de la consola de MariaDB. Y vamos a crear la siguiente cadena para crear nuestro usuario. Vamos a poner grant all on, esto es darle privilegios a todas las bases de datos, a nuestro usuario que se va a llamar admin, arroba, y que va a estar en el servidor localhost, o sea en nuestro servidor local, y identified, esto quiere decir identificado por, y aquí iría nuestra clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos with grant options. Esto es para darle todos los privilegios y permisos. Punto y coma al final, si no nuestra línea no se agrega. No tenemos problema, nos dice que el query está ok. Ahora le decimos un flush privileges. Esto es para habilitar los privilegios. Punto y coma al final para que nuestro comando se ejecute. Nos dice que el query está ok y con un exit ya nos vamos. Bien, ya tenemos instalado nuestro phpMyAdmin, tenemos instalado el servidor MariaDB y tenemos creado un usuario administrativo que es el que vamos a usar para manejar nuestra base de datos. Ahora lo que nos toca es ir a localhost
barra phpMyAdmin y nos va a mostrar el logueo. Aquí tenemos el usuario admin y la clave que habíamos puesto era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le damos continuar y estamos dentro de nuestro phpMyAdmin. Si quieren, guardan la contraseña para no entrar. Bien, vamos a crear nuestra base de datos. Nos vamos a la opción nueva, le ponemos un nombre a nuestra base de datos, las MovieDB. Tengan en cuenta que yo estoy trabajando en Linux, entonces las mayúsculas y minúsculas a la hora de conectar y hacer llamadas a la base de datos tiene que ser en mayúsculas. Si yo escribo en Windows, me va a quedar en minúscula porque Windows no tiene ese control tan estricto con las mayúsculas y minúsculas. Bien, el cotejamiento, nosotros estábamos trabajando con UTF-8 en español, ¿sí? Para los caracteres especiales y le damos crear. Bien, ya tenemos la base de datos. Ahora vamos a crear nuestras tablas. La primera tabla que vamos a crear se va a llamar tab película y va a tener 7 columnas. Bien, la primera columna va a ser el ID. El ID va a tener un índice primario. Le decimos que sí. Va a ser autoincremental. Esto si quieren, si no quieren no es necesario. Y acá vienen los detalles. Bien, vamos a tener por un lado el nombre de la película, que va a ser de tipo texto. Vamos a tener por otro lado la fecha de lanzamiento de la película, que va a ser un date time. Otro dato que vamos a trabajar de la película va a ser el póster. Aquí vamos a guardar la ubicación de nuestro póster. Vamos a trabajar un detalle. Este va a ser la sinopsis o el detalle de la película que va a ir en la parte de info película. Vamos a tener la duración en minutos. Esto va a ser de tipo entero y de tamaño va a tener 11, por ejemplo. Vamos a poner en valor por defecto personalizado y le vamos a poner un 0. Bien, vamos a tener un campo que se va a llamar visto, que este va a contar las vistas. Este le vamos a poner un 12 y le vamos a poner personalizado 0. Vamos a hacer un cambio acá. Vamos a ponerle nulo, vamos a borrar acá y la duración le vamos a poner que sea de tipo texto. Y nos estaría faltando uno. Vamos a crear uno más que le vamos a poner ruta. Aquí vamos a crear una especie de URL amigable que es la que vamos a usar para hacer distintas llamadas a los detalles de la película. Y en la columna de nulo, ¿sí? Algunos detalles podemos poner que sea nulo, como el detalle, como el póster, como la fecha, ¿sí? Esto es para no tener restricciones a la hora de crear registro. Bien, le damos guardar. Ya tenemos creada nuestra primera tabla. Vamos a crear la segunda tabla. La segunda tabla se va a llamar tab categoría. Esta va a ser la tabla donde vamos a listar todos los géneros que tenemos. Esto va a tener nada más que 3 campos. Continuar. El primer campo va a ser el ID. El segundo va a ser el nombre del género. Y el tercero va a ser un póster, ¿sí? Para la sección de filtrar películas por géneros. El nombre y el póster va a ser de texto. Y le ponemos autoincremento y automáticamente nos pone primario. Le damos guardar y tenemos nuestra segunda tabla. Bien. Vamos a crear nuestra tercera tabla. Nuestra tercera tabla se va a llamar tab género. Esta tabla es la que vamos a usar para relacionar los géneros a las películas. ¿Sí? Esto va a tener ya, lo van a entender mejor cuando lo estemos creando. Le damos continuar. Entonces tenemos la categoría, es la lista de géneros,
y esta tabla de géneros es para relacionar el género con una película. Entonces tenemos un ID, tenemos por otro lado el ID película y por otro lado tenemos el ID categoría. ¿Sí? Son todos de tipo entero. Vamos a poner un valor 11. ¿Sí? Y le vamos a poner que sea autoincremento y primaria. Le damos guardar y tenemos nuestra tercera tabla. Bien. Otra parte que vamos a hacer, según nuestra muestra, es trabajar con los actores. Vamos a poner tab actores y este va a tener 7. Le damos continuar y vamos a ver qué vamos a tener acá. Como en toda tabla tenemos un ID, que es un identificador principal, que este es para que nuestro campo sea único. Vamos a poner un nombre del actor. Le vamos a poner al actor una fecha de nacimiento, que va a ser de tipo date. Le vamos a poner al actor una ubicación, esto sería el lugar de nacimiento, o el país de nacimiento. Le vamos a poner un detalle, esto es para poner una descripción del actor, ¿sí? Como por ejemplo en qué se especializa o alguna cosa que querramos poner. Vamos a ponerle una foto al actor o un perfil y le vamos a poner una ruta para poder cargar los detalles. Bien, podemos setear la foto, los detalles, la ubicación y la fecha pueden ser nulos. Quiere decir que ahí yo puedo dejarlo vacío. Le doy guardar y tengo mi tabla de actores. Bien, la tabla que sigue va a ser la tabla de reparto. Tab, reparto. Si ustedes vieron en el preview del test, cuando yo entro en el detalle de la película aparece el iconito con la foto del actor, ¿sí? Y de ahí yo me voy al actor. Entonces, al igual que el género es para relacionar películas con categorías, el reparto es para relacionar actores con películas, ¿sí? Este va a tener 3 campos. Entonces, mi reparto va a tener el ID de la relación, el ID del actor y el ID de la película. Bien, vamos a poner una cantidad razonable y el primero es autoincremental y primario. Le damos guardar. Bien, ya tenemos otra tabla más. Y la última tabla que vamos a crear va a ser una tabla de usuarios. Tab usuario. Esto es porque vamos a hacer un sistema de login básico sobre el final del curso para ver un poquito las sesiones con Lazarus y demás. Entonces tenemos un ID, tenemos un usuario, tenemos una clave, ¿sí? Y le vamos a poner si el usuario está bloqueado o no, ¿sí? Que esto va a ser una valor 1 y personalizado por defecto 0. ¿Sí? Acá podemos usar que el administrador, ¿sí?, determine si el usuario está bloqueado o no. Me falta el ID, hacerlo autoincremental. Hacemos un clic, ya lo tengo primario y autoincremental. Y le damos guardar. Muy bien, estas son todas las tablas que nosotros vamos a usar a lo largo de nuestro pequeño curso. Lo primero que vamos a trabajar va a ser con las películas, después generaremos los géneros y demás. Por ejemplo, vamos a películas y vamos a cargar una película. Vamos a insertar, el ID automático no lo pongo, la película se va a llamar el Joker. La fecha, le podemos poner alguna fecha, daytime, tiene tiempo, y la fecha, que sé yo que le podemos poner, se estrenó, no sé, una fecha al azar. El póster es el nombre, joker.png.
El detalle va a ser el dato de la película. Acá va detalle de sobre la película. La duración, por ejemplo, 120 minutos. La cantidad de vistos que esté a 45 veces se dio y la ruta se va a llamar Shocker. Vamos a ver con una de nombre largo. Por ejemplo, nosotros tenemos Free Guy, que era otra película que habíamos visto. La fecha le vamos a poner el 1 de enero. El póster se llamaba freeguy.png. En el detalle, película de comedia. Bien, en la duración, 97 minutos, visto 1234 veces y la ruta va a ser free-guy. Ahí va. Bien, de esta forma nosotros ya tenemos agregado dos registros. Perfecto. Tenemos el nombre, la fecha, el póster, el detalle, la duración, la cantidad de vistas que tiene y la ruta de acceso que la vamos a configurar en el vídeo que viene. Les recomiendo que agreguen por lo menos unos 15-20 películas acá para poder empezar a trabajar. Recuerden que el nombre del póster debe ser el nombre exacto de la foto que están usando y la URL que sea el nombre en minúscula y reemplacen los espacios por un guión medio. De la misma forma podríamos agregar categorías. Por ejemplo, insertar. Le vamos a poner, la primera categoría va a ser acción. ¿Sí? El póster va a ser cat acción.png. La segunda va a ser comedia. Y esto va a ser cat comedia.png. Obviamente después tengo que hacer mi portada. Perfecto. Ya tengo cargada mis dos categorías. Películas de acción, de comedias, dramas, infantiles y bueno, y demás. Y en cuanto al reparto, lo mismo. ¿Sí? Se van a insertar e ingresen algunos datos sobre... reparto no, esto sería actores. Discúlpenme. En la parte de actores se van a insertar, ¿sí? Y agregan el nombre del actor, la fecha de nacimiento si la saben, el país de nacimiento, Estados Unidos, bien, un detalle del actor, la foto, ponele perfil piano.png. Recuerden que los nombres que yo pongo acá tienen que ser exactamente los mismos nombres que la foto. Y la ruta sería Keanu John Reeves. Le damos guardar. De la misma forma les recomiendo que agreguen actores. Le di continuar, no le di acá, continuar. Keanu Reeves. El nombre está como entero. Fíjense. Me voy a estructura. Descarto todo esto. Y obviamente el nombre me voy a cambiar. Si es un nombre no puede ser de tipo numérico, el nombre tiene que ser de tipo texto. Le quito y le doy guardar. Bueno, perfecto. Hasta acá vamos a dejar por ahora. Ya creamos nuestra base de datos, creamos todas las tablas que vamos a utilizar. Les queda de tarea rellenar, ¿sí? Con distintas informaciones, ya sea de películas, de actores y de categorías. Ya para el próximo video o los más adelante yo voy a tener cargado datos, así que les recomiendo cárguense ustedes los datos para poder seguir el curso y vamos el paso a paso. Hoy no tocamos Lazarus, la próxima vamos a trabajar en las URLs amigables, esto es decir que en lugar de tener que cargar el CGI de .bin.lasmovie directamente entrando en el localhost,
nos cargue nuestra página. Bien, no se queden con dudas, comenten en el video, participen, dejen sugerencias. Les agradecería mucho que me apoyen y muestren interés, como para ver si este curso les interesa, podemos llegar a hacer algún otro más, algo un poco más avanzado. Así que bueno, los veo la próxima, donde vamos a trabajar directamente con las URLs amigables para poder cargar desde nuestro localhost y no desde nuestro CGI bin nuestra página de Lazarus. Hasta la próxima.